Bien. Algunas, algunos conceptos que son necesarios que conozcan ustedes en función de detallar características sobre todo de los satélites. Empezaremos viendo en sus apuntes de clase, digo bien, que me coloquen clasificaciones orbitales, espaciamiento y asignación de frecuencia. Sería muy buena idea de que se saquen una captura para que me vayan siguiendo. Normalmente estos satélites tienen, de acuerdo a la época en la cual han sido diseñados, tienen básicamente un cuerpo, como pueden ver en la diapositiva, donde se encuentra instalado todo el hardware necesario para acondicionamiento de temperatura, para la señalización correspondiente hacia las antenas dirigidas hacia tierra, etcétera, etcétera. En este otro modelo tienen los paneles solares y las características principales de orientación satelital siempre hacia la huella satelital. Recuerden que son satélites geosíncronos donde las antenas del satélite están enfocadas en determinada parte del planeta, ¿verdad? Muy bien. Estos son modelos antiguos. Hay otros modelos mucho más nuevos que están con diferentes tipos de innovación. Muy bien. Veremos un poquito de lo que corresponde dentro de clasificaciones orbitales, espaciamiento y asignación de frecuencia de algunas distancias referenciales de satélites. En este caso tenemos dos satélites, A y B, y tenemos el centro de la Tierra ubicado acá. Por lo tanto, las distancias al satélite constan desde el centro hasta el mismo satélite. La superficie de la Tierra está sobre esta línea continua que ven acá y la estación terrena está ubicada en este punto y establece comunicación con estos dos satélites para promover bueno, están a una distancia de 19.000 a 25.000 millas. Si multiplican por 1.6 van a obtener en kilómetros. ¿Y de qué manera esta gráfica sirve para calcular la distancia en el espacio aproximadamente referencial entre el satélite A y el satélite B? Para eso, la separación especial fijada es entre 3 y 6 grados. Entonces, se puede calcular la distancia de separación utilizando Pitágoras. Me gustaría que lo hagan como un trabajo en la casa y el enunciado sería el siguiente. Tomen nota, por favor. Tomen nota. El enunciado del ejercicio diría calcular la distancia orbital entre el satélite A y el satélite B, la distancia orbital entre el satélite A y el satélite B, tomando en cuenta que la separación espacial es de 3 grados y la distancia desde la superficie terrestre de 25.000 millas. Muy bien, les repito, hacen el ejercicio, suelven y no me lo muestran. En una de esas, mañana, en la clase de mañana, les pregunto, bueno, ¿y cuánto había sido la distancia? ¿Qué sé yo? Pero no me envían a la plataforma ni al grupo absolutamente nada. Es para que realicen la práctica ustedes. Bien, continuamos. Dentro del mismo subtítulo de trabajo, quiero mostrarles lo que sucede en diferentes bandas satelitales.
El rango satelital de bandas, el rango de frecuencia satelital corre de 1 a 40 GHz y dentro de este rango están ubicadas la banda C, banda X, banda eh, L, banda S, banda KU, banda K, de manera tal de que en esta gráfica que tienen las asignaciones de frecuencia están comprendidas, en este caso para un satélite determinado, para el WARC, pero eh, siguen la misma normativa. Por ejemplo, eh, este satélite trabaja en banda C entre 4 y 6 GHz, 6 GHz de subida, 4 GHz de bajada. ¿Ven la dirección de la flecha? Eso nos indica. Tengan en cuenta que la frecuencia de uplink, esta de subida, es mayor en 2 gigas a esta frecuencia de bajada downlink desde el satélite. En este caso estamos tomando de ejemplo el WARP, ¿verdad? Lo importante es que vean qué frecuencia se utiliza para subir y qué distinta frecuencia se utiliza para bajar. En banda X hablamos, por ejemplo, de 8.3 y bajamos en 7.6. Bien, de esa manera trabajamos en banda C, banda X. Aquí está un ejemplo para banda K, donde tenemos a Intelsat, que opera en la subida en 13.2 GHz y la bajada en 11.3 o en 12.3. Luego contamos con diferentes frecuencias de subida y de bajada, como pueden ver acá, y un enlace entrecruzado, que quiere decir un enlace intersatelital. Muy bien, esto es lo que se menciona acá. Perfecto. Aquí tenemos una tabla donde fijamos anchos de banda de satélites disponibles y vemos dos rangos. Vemos dos rangos. A ver, ¿dónde está? Aquí. La banda C va a trabajar en la subida de la señal entre 5.9 y 6.4 GHz. Aquí están las unidades, gigahertz. La banda y la bajada en la banda de 3.7 a 4.2, menor, siempre menor. La subida mayor, la bajada menor. De igual manera, se replica para las demás bandas. Banda X sube en este rango. Sube en este rango con un ancho de banda igual que en banda C de 500 MHz. En banda KU, banda KU va a tener un nivel de un rango de frecuencias de 14.5 a la subida y a la bajada 11.7 a 12.2 GHz. Vayan observando que los valores de bajada siempre son menores que los de subida. Y finalmente en la banda K determinamos que la subida se hará entre 27 y 30 gigas y la bajada entre 17 y 20. Bueno, el resto eh, el resto de los valores tiene esta parte de la tabla, correspondiente a una banda B, banda Q, banda D, que prácticamente en telecomunicaciones son las que les he indicado acá arriba, que corresponden banda C, banda X, KU, K, para los servicios de telecomunicación. Una captura de pantalla, por favor.
Muy bien. Vamos a borrar todo esto y vamos a seguir. Y vamos a seguir por acá. Bien, recuerdan hace un momento, les decía que existen tres tipos de huellas satelitales: punto, territorial y global. Entonces, dentro de la primera, de global, fácilmente puede, ya, fácilmente puede tomar en cuenta, miren, este es el mapa de los Estados Unidos. Entonces, fácilmente el mapa global cubre la tercera parte de la superficie del planeta. Para barrer completamente todo el planeta necesitamos tres satélites ubicados a 120 grados sólidos. Eh, de alguna forma, todavía queda un cierto porcentaje sin cubrir en los polos norte y polo sur, pero con tres satélites podemos cubrir prácticamente el planeta. Bien, esa huella que van a emitir esos tres satélites para cubrir el planeta se denomina huellas globales. ¿Está? Esas huellas entonces tienen esa característica. En una segunda instancia tendremos territorial. Fíjense, este es un territorio, el territorio de los Estados Unidos. Entonces puede existir una huella de estas características. Supongamos que el área 1 corresponde a una ciudad, por decir algo, Los Ángeles. Entonces, esta huella satelital servirá para que ese satélite interactúe con gente de esa área. Esos son los tres tipos de huellas que se determinan y están dados como patrones de radiación de la antena. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Estas gráficas las tienen disponibles en el PDF de la plataforma, por lo tanto, algunas no es necesario que se saquen una copia, salvo que le haya puesto unos garabatos encima. ¿Eh? A ver, veamos ahora la identificación gráfica de lo que acabamos de comentar. Allá arriba tienen el satélite acá en esta posición, con sus antenas dirigidas hacia estaciones terrestres. Tenemos, como les decía, tres tipos de haces satelitales o de áreas satelitales o huellas satelitales, denominadas A para punto, o sea, acá tenemos un punto que equivale a una ciudad, por ejemplo. En B es zonal o territorial, donde contenemos todo un territorio que está por acá, básicamente los Estados Unidos y una porción del Océano Atlántico. Y por acá tenemos la Tierra en una cobertura acá, en una cobertura total. Recuerden, para cubrir la Tierra en forma total necesitamos tres satélites ubicados a 120 grados de ángulo sólido. Perfecto. Ya había hablado con ustedes que el diámetro de las antenas ubicadas en el satélite son del orden de 80, 90, un metro, 80, 90 centímetros, un metro, y las de tierra, las que estamos utilizando en la Machuma y en la Guardia, pues están en el orden de los 2 metros de diámetro. Bien, perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente. Concluida esa pequeña introducción, veremos ahora, en sus apuntes de clase, pueden colocar modelo de señal satelital.
vamos a ver tres modelos, uno de subida, uno de transponder satelital y uno de bajada. Tres modelos. Eh, es necesario que ustedes comprendan qué dispositivos electrónicos tenemos a la subida de una señal satelital, qué dispositivos tenemos en el modelo, en el transponder satelital o en el mismo satélite y con qué modelos contamos en una estación terrena cuando hay una bajada de señal satelital. Entonces, voy a encargarme de comentarles algunas particularidades que se tiene en los modelos de enlace del sistema satelital. Coloquen ese subtítulo, por favor. Perfecto. El modelo de subida, entonces, tiene las siguientes características. Alguna vez el profesor pregunta en las evaluaciones que el estudiante explique cuál es el modelo de subida, cuál es el modelo de bajada, qué acciones se realizan en el transponder satelital, etcétera. Así que, por favor, tomen en cuenta los siguientes comentarios. En la estación terrena, voy a dibujar un poquitito por acá. Acá. En la estación terrena, nosotros tenemos la información saliente, es decir, puede tratarse de una información, una transferencia de datos X, eh, puede tratarse de una conferencia, por ejemplo, en la cual la banda base está multiplexada por división de frecuencia, tenemos una modulación por pulsos codificados, o una multiplicación por división de tiempo, etcétera. O sea, todos los argumentos técnicos para que esa señal sea trasladada al transmisor. Este es nuestro transmisor, este conjunto que ven acá ustedes, este es nuestro transmisor. Ahí está, para no perdernos, se los pongo. Nuestro transmisor. ¿Qué contiene el transmisor? ¿Qué elementos, qué interfaces electrónicas contiene? Están acá. Vamos a hablar de un modulador. Este modulador es un modulador de producto y va a trabajar con técnicas de modulación digital FM, PSK o QAM. FM es analógica, ¿verdad? Entonces, contamos con este modulador. Es necesario que filtremos la información. Y si filtramos la información, nos referimos a eliminar eh, frecuencias aleatorias, parásitas, interferentes, que se han añadido al láser electrónico en su recorrido. Aquí no hay un recorrido externo, simplemente me refiero a la incorporación de señales externas de ruido provistas, como ser ruido de equipos electrónicos, etcétera, etcétera, que estén en situación de contacto o dentro de una zona de audición razonable. Este filtro entonces realiza esa acción de limpieza. A la salida del filtro nosotros tenemos una señal en frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia está en el orden de los 400 kHz aproximadamente. Todo este tipo de señal, toda esta señal se va a dirigir ahora hacia un convertidor. Este convertidor, como ustedes saben, es un convertidor analógico digital. Está por acá. Y como hemos visto en la teoría anterior, va a tener un mezclador, va a tener un filtro pasabajos y un generador de señal ubicada en la banda 6 o de 14 GHz. Perfecto. En estas condiciones, entonces, ya nuestra señal está en el orden de radiofrecuencia. La filtramos adecuadamente con un filtro pasabajos y obtenemos a la salida el proceso de amplificación. Este HPA es un amplificador de alta ganancia
HPA es un amplificador de alta ganancia, y emite la señal a la antena, al receptor parabólico. Claro, que entre medio de todo esto se van facilitando varios datos, varios parámetros, varias variables, para que la dirección hacia el transponder satelital esté dado en condiciones de establecer el, espera un poquito, el PIDE o la potencia irradiada isotrópica efectiva dirigida hacia el satélite. Entonces, eso viene así. Bien, estas son entonces las particularidades que tenemos en un modelo de subida satelital. Muy bien. Esta potencia PIRE o potencia radial isotrópica efectiva es igual en dBs a la ganancia de la antena y también toma en cuenta las pérdidas hacia el lado del transmisor y en su valor final establece qué tipo de señal va a ser dirigida desde el satélite a Tierra, pero previamente tenemos que ver el modelo del transponder. Necesito que se saquen una captura eh, una captura de esta pantalla, por favor. Muy bien. Eh, entonces esto se va. Ya sabemos cómo funciona un modelo de subida. Y de acuerdo a lo que estamos viendo por acá, estamos ya transitando por la atmósfera terrestre y el espacio exterior con relación de subir hasta el satélite geosíncrono correspondiente, que es donde vamos a llegar ahora. Muy bien. Al transpondedor del satélite o al satélite mismo se le denomina repetidor satelital. Entonces, el modelo para este repetidor tiene las siguientes características. Es acá donde se produce aquella disminución en 2 GHz eh, que les comentaba en las clases anteriores. Vamos a ver, por ejemplo, que de la estación terrena nos están mandando en banda C, ya sea viendo en 6 gigas o 14 gigas, la señal que va a llegar al satélite. Lo primero que hace el satélite en su recorrido funcional es establecer un filtro paso abajo. Elimina toda la frecuencia que sea de orden aleatorio y nos queda la frecuencia paso abajo. Muy bien. Esa señal es dirigida hacia un amplificador de bajo ruido NA, el LNA. En este amplificador, entonces, recuperamos la potencia perdida de la señal en los primeros 38.000 o 40.000 kilómetros recorridos. Y hacemos notar que la señal está radiofrecuencia ingresando hacia el traslador de frecuencia. Este traslador de frecuencia habla de una interfase mezcladora, de un filtro pasabajos y de un oscilador de desplazamiento de 2 GHz, directamente relacionada con el mezclador.
Entonces acá fijamos el valor de frecuencia correspondiente a la subida, ¿está? Y disminuimos, decrementamos en 2 gigas para salir hacia el amplificador de baja potencia, TWT. Amplificamos la señal para que en su retorno, en su recorrido de otros 38.000, 40.000 kilómetros, no sufra pérdidas o desvanecimientos, ¿verdad? Hasta llegar a el punto terrestre. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Una captura de pantalla, por favor. A veces el profesor pregunta que se explique el funcionamiento de un modelo de repetidor. Estas son las características básicas y el resto les pido, por favor, una lectura a los PDFs que tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a borrar todo esto. Y nos faltaría el modelo de bajada. Modelo de bajada. Muy bien. Aquí las cosas como que llegan a invertirse. De inmediato podemos ver que el transponder satelital, o sea, el repetidor propiamente, tiene el transponder satelital tiene una antena dirigida hacia la estación terrena terrestre. Todo esto es la estación terrena terrestre. Dispone de un reflector parabólico en el caso de Amachuma o de La Guardia. Para el Tupacatari, el diámetro de esta antena es de 2 metros, el de satélite es de 90 centímetros. Por lo tanto, se establece la interacción entre ambos. Mm, El resultado, el resultado de esta señal ya colectada desde el reflector es analizada por un filtro paso abajo y luego, debido a la distancia recorrida, es necesario utilizar un amplificador de bajo ruido. Este amplificador es un LNA también. A la salida vamos a tener una señal de radiofrecuencia que va a ingresar a un convertidor descendente. Este convertidor internamente tiene estas 3 etapas y a la salida vamos a demodular la señal, vamos a eh, identificar cuál es el tipo de modulación que se ha seguido, PSK, QAM, etc. Esta banda base, entonces, esta banda base tiene la característica de tener ya recuperada la información original que había sido transmitida a través de el modelo de subida satelital. Muy bien, se fijarán que nuevamente trabajamos con eh, tipologías que están dadas como modelos acá de modulación digital, QAM, PSK, FM. Bien, una captura de pantalla, por favor. Se va hasta ese punto. Ok, muy bien.
la subida, tenemos el repetidor, tenemos la bajada. Y ahora vamos a pasar a ver características de enlace y potencia de transmisión. Muy bien. Son imágenes un poquito de orden sencillo, pero que representan algunos enlaces, en este caso intersatelital, entre satélites que están orbitando a distancias bajas de órbita, como son los satélites LEO, ¿verdad? Estos satélites, entonces, para establecer comunicación entre ellos, se denominan comunicaciones cruzadas, y la información sube desde una estación X hasta el satélite y mediante el espacio exterior, otro satélite captura esa señal y es bajada hacia Tierra, mediante una huella satelital o donde corresponde. Enlace satelital. Muy bien. Este es el modelo de subida, pero ya con algunas ecuaciones que vamos a tomar en cuenta. La primera de ellas, que quisiera la registren ya en sus apuntes, tiene esta configuración, donde hablamos de que la energía de un bit sencillo en joules por bit es igual a la potencia total de la portadora en vatios por el tiempo de un bit sencillo. Bueno, esa es la expresión de energía. Ahora bien, la inversa de la tasa de transferencia de datos nos da el periodo en el cual esa tasa está siendo transmitida. Y hablamos de que la curva característica de entrada-salida de un amplificador HPA puede hacerse de esta manera, como ven en la diapositiva. Lo más importante de esta diapositiva es que primero entendemos que la energía de bit parte de un bit sencillo. Tenemos P sub t como la potencia total de la portadora, P sub b como el tiempo de un bit sencillo. Ahí lo tenemos registrado. Perfecto. Ahora bien, en base a esta ecuación de energía de bit sencillo o tiempo de un bit sencillo, vamos a establecer eh, este ejercicio básicamente para resolver algunas cuestiones de ecuaciones algebraicas. Estamos ingresando ya a determinar la energía de bit. La energía de bit, fíjense, es sub b, cada energía de un bit, utilizando dos factores en el segundo miembro, la potencia total de portadora y el tiempo de un bit sencillo. ¿Está? Para obtener aquello tenemos que disponer de algunos datos. ¿Cuáles son los datos? La potencia de transmisión total, P sub t, de 1000 vatios, la frecuencia 50 megabits por segundo, las transferencias de datos a esa velocidad, y la ecuación, la expresión de energía debida es igual a la potencia P sub t, potencia de transmisión total, por el periodo T sub d. Entonces, caramba. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar
con expresiones algebraicas, vienen, simplemente partimos de algunas situaciones lógicas en las cuales, como nos han dado el periodo, entonces la inversa la vamos a manejar como 1 sobre la tasa de transferencia de datos. Obtenemos este valor de 0,02 por 10 a la menos 6. Calculamos en su vez la energía de bit a ruido. Tenemos 20 microjoules por bit. Luego calculamos a su vez la energía de bit a ruido en 20 microjoules. Y por último, la energía de bit la podemos escribir como 10 logaritmo de 20 a la 10 a la menos 6 igual a menos 47 dB. Esta es una forma de calcular la incógnita. ¿Cuál es la energía de bit? La energía de bit que se tiene es esta de acá, ¿verdad? Esta energía de bit sencillo que nos han pedido. Muy bien. Pero también podemos transmitir o determinar en una transmisión satelital cuánto vale la potencia total. Aquí podemos ver que, de acuerdo a los datos que hemos recibido en dB vatios o en dBs, es igual a 10 logaritmo de 1000, que equivale a esta cálcula, 10 dB vatios. Y la energía de bit, que es nuestra incógnita, va a ser igual a la potencia total menos 10 logaritmo de la frecuencia de la tasa de transferencia de datos. Haciendo cuentas, también nos debe salir menos 47 dB vatios. O simplemente menos 47 dB vatios. Bien, esta es la forma de resolver el ejemplo. De resolverlo. A ver. Vamos a ingresar a potencia radiada isotrópica. En sus apuntes de clase, entonces, por favor, colóquenme potencia radiada isotrópica. Si se fijan acá, eh, empiezan a aparecer algunos valores con los cuales vamos a trabajar en el cálculo de enlace. Y vamos a empezar por expresiones algebraicas muy pequeñas, muy sencillas. Por ejemplo, tenemos aquí la potencia radial isotrópica efectiva como la potencia total radiada en una antena en vatios por la ganancia de la antena. Aquellos parámetros que en un principio les decía, bueno, vamos a tomar estos valores para la determinación de otro tanto. Esta potencia irradiada isotrópica efectiva se calcula en vatios. Tiene como elementos de cálculo la potencia total, es decir, y la ganancia de la antena transmisora en dB. Expresada en dBs, podemos sacar una suma de este producto y luego de que tenemos esta expresión, podemos nosotros determinar algunas otras en función de las pérdidas. Por ejemplo, en la potencia total, en la potencia de salida real del transmisor, tenemos que hacer la diferencia de potencia total menos las pérdidas de respaldo y de ramificación LB0 y LBF en el espacio exterior. Con eso obtenemos la potencia irradiada isotrópica efectiva. Esa mención está dada acá. Ahí está. Bien, verán que solamente la interpretación de las siglas, la interpretación de los valores que vamos a tener, que vamos a calcular, y no necesita
mayor, mayor explicación. Por tanto, vamos a llegar a un ejemplo. Vamos a llegar a un ejemplo. A ver, les voy a dar 5 minutos para que todo lo que hemos hablado hasta ahora le den una buena revisada, ya que viene el ejercicio modelo tipo, si ustedes quieren, para la resolución inicial de un enlace satelital. ¿Está? 5 minutitos, muchachos, denle una miradita a sus apuntes.